Buenas tardes. Sí me pueden escuchar, ¿verdad? Excelente. Me siento muy contenta de estar una vez más con todos ustedes, con IGEP. Gracias por permitirme estar esta tarde una vez más con tanto profesional, tantas personas que desean incrementar sus conocimientos en este ámbito tan hermoso que es la psicología. La psicología es una ciencia relativamente joven, pero que en los últimos años eh, se estudia con mayor frecuencia, se encuentra en auge, ya que los problemas sociales, los problemas comportamentales eh, son el pan de cada día, ¿verdad? Vemos a diario que eh, las estadísticas nos lo muestran. Nuestro país es un país lamentablemente enfermo, es un país que tiene mucho que aprender. Y en el aspecto emocional, en el aspecto psicológico, hay aún un campo muy vasto por recorrer. Eh, bueno, pero ese no es el tema de hoy, así que vamos directamente a por lo que estamos, que es pues el tema de la terapia familiar. Eh, este tema es bastante amplio, ¿sí? Yo soy psicóloga de profesión, eh, tengo estudios también en lo que es, perdón, tengo estudios también en lo que es terapia familiar y bueno, en esta tarde vamos a hablar de algunas herramientas de intervención en terapia familiar, pero desde el enfoque sistémico, ¿sí? El enfoque sistémico es también un enfoque relativamente joven, pero que en la actualidad es usado dentro de terapia familiar, dentro de la psicología de los sistemas. Quisiera saber también, por favor, cuántas de las personas que están en esta tarde conectadas, tenemos 161 participantes, ¿cuántos de ustedes son de profesión psicólogos? Puedo ver simplemente con uno de los emoticones un dedito arriba para poder ver si es que, cuál es su orientación en cuanto a la carrera que ustedes están desarrollando. Muy bien. Sí, hay varios profesionales de la salud mental, excelente. Muy bien, me imagino que también hay sociólogos, antropólogos, psiquiatras y de otras especialidades. Este tema en realidad es de ámbito variado, no se limita al campo de la psicología. Vamos entonces a empezar proyectando las diapositivas que se han preparado para esta oportunidad. ¿Las pueden ver? ¿Se puede ver? ¿Sí? ¿Todavía no? Ya, vamos entonces por aquí. Aquí está. Listo. Excelente. Ahora sí se puede ver, ¿verdad? Ya. En la medida de lo posible, mantengan sus camaritas abiertas. Saben que la interacción es importantísima, la interacción social. Cada vez que usted desee realizar alguna intervención, por favor, escríbala ahí en el chat para poder ir desarrollando las preguntas o poder leer los comentarios también. Vamos a iniciar con los orígenes de la psicología. ¿Cómo es que inicia la psicología a asentarse dentro de la humanidad? ¿Cómo es que nacen las primeras bases, los primeros cimientos para hablar de psicología como ciencia? Como les decía al principio, la psicología es una ciencia relativamente joven. Se traduce como ciencia ya que obedece a los pasos del método científico. Si es que no hubiera experimentación dentro de la psicología no podría llamarse ciencia. En sus inicios formó parte de la filosofía. Muchas veces las personas pues en la antigua Grecia se preguntaban de dónde vengo, a dónde voy, por qué estoy aquí, cuál es el porqué de mi existir.
cómo es que surgió el universo, cómo es que surgió este mundo. Y entre tantos pensadores de la antigua Grecia podemos ver pues a Sócrates, Aristóteles, Platón, que postularon varias teorías en cuanto a la existencia del ser humano. Y no se equivocaron. Esos fueron los primeros intentos, no fallidos, básicos, importantísimos, para que ahora nosotros podamos gozar del nombre de psicólogos y posicionarnos dentro de la sociedad en la que nos movemos. Lamentablemente, queridos colegas presentes aquí en nuestro país, no sé cuál es la realidad en Chile, en ¿qué otro país está por ahí? Colombia, me parece, otras personas de otros lugares. No sé cuál es la situación que tú vives en tu país como psicólogo, pero nosotros aquí en el Perú como psicólogos, déjame decirte de que la situación no es muy clara. Un psicólogo se traduce como un consejero, como un counseling. Ese no es el origen de nuestro existir, de nuestra razón de ser. El psicólogo es más que eso. Un consejo, una orientación te la puede dar tu abuela, te la puede dar la vecina, te lo puede dar la comadre. Un consejo te lo puede dar hasta un conejo, como dice el dicho. Pero una intervención propiamente dicha con sus pasos, con su margen de error, por supuesto, pero llegando siempre a una meta fija que te trazaste como terapeuta, eso es una ciencia y eso no lo da cualquiera, eso lo da un personal claramente capacitado, ¿sí? Por eso que en esta tarde vamos a hacer un repaso desde nuestros orígenes para concretar cómo es que se dio este proceso de ahora la teoría sistémica dentro del ámbito de la terapia familiar, para saber desde dónde venimos y hacia dónde vamos, hacia dónde apuntamos. En líneas generales, la psicología es el estudio del comportamiento y la experiencia del ser humano. La psicología tiene un largo pasado, pero tiene también una historia reciente. Aquí vemos a un personaje bastante conocido, el padre de la psicología. Gracias a él, nosotros podemos llamarnos también ciencia. ¿Alguien lo reconoce? Vamos a abrir el chat para poder interrelacionar con todos ustedes. Muy bien, él es, muy bien, Wilhelm Wundt. No es Freud, es Wilhelm Wundt. Wilhelm Wundt es el pionero de la psicología. Es el hombre por el cual nosotros ahora nos llamamos ciencia. Vamos a ver la etapa precientífica de la psicología. La psicología, como les mencionaba, nace de la filosofía, desde que el hombre se plantea por qué estoy aquí, a qué vine, a dónde voy. Desde que el hombre existe, ha tratado de hallar explicaciones de lo que lo rodea, sobre sí mismo y sobre su prójimo. ¿Por qué se encuentra aquí? ¿Por qué está en este lugar? La psicología existe paralela con la humanidad y a través de su desarrollo. Acá vemos he separado a algunos personajes importantísimos y trascendentes para nuestra historia. En primer lugar, he separado a Aristóteles. Él hablaba acerca del alma, la cual le permite al hombre ser racional y pensante. Sabemos que Aristóteles fue un discípulo ¿de quién? De Sócrates, ¿verdad? Santo Tomás de Aquino hablaba de la inmortalidad del alma y la corruptibilidad del cuerpo, hablaba del pecado y la relación entre el alma y el cuerpo. También él decía que el ser humano es un cuerpo animado que actúa a través de funciones vegetativas. Desde aquí ya se dan las primeras pinceladas de lo que quería el hombre explicar, de lo que quería el hombre encontrar. Descartes, por su parte, habla de la introspección. La introspección es un tema básico de una de las corrientes psicológicas más destacadas, ¿verdad? Del psicoanálisis. Él dice, pienso, luego existo. Habló del dualismo del ser humano. Dualismo viene de dos, alma y cuerpo como entes diferentes. Y habló también de dos principales facultades que tiene el ser humano para tomar decisiones. La volición, que es la voluntad, y la capacidad de comprender.
Esa es la etapa precientífica de la psicología, donde se dan los primeros palmotazos para poder llegar a algo concreto. Pero la etapa científica de la psicología se da, como les decía, con Wilhelm Wundt, quien crea el primer laboratorio de psicología experimental en Alemania, en la Universidad de Leipzig, en el año de 1879. Es ahí cuando la psicología se independiza de la filosofía, cuando se puede decir de que la psicología sí es una ciencia experimental, medible, cuantificable y que tiene también relación a través del tiempo. Ahí nace el estructuralismo con Wilhelm Wundt. Él funda el primer laboratorio de psicología experimental en la Universidad de Leipzig, como le dije, en Alemania. La psicología surge como ciencia cuando se considera que las únicas ciencias dignas de tal nombre son las ciencias experimentales, la física, la química, la astronomía, la biología, ¿sí? Mientras que Wundt creaba su laboratorio experimental en Alemania, por su parte en Estados Unidos ya también se estaba dando las primeras pinceladas a la psicología, como es el caso de William James, que promueve el funcionalismo. Hay variadas escuelas psicológicas de las cuales nosotros tenemos que extraer muchísimo. Ellos son los padres de la psicología. Aquí vemos pues a un personaje reconocidísimo que seguramente ustedes al verlo ya me mencionan su nombre, ¿verdad? El caso del primero va a ser difícil que lo reconozcan, del segundo también, pero del tercero de hecho que me dice quién es. A ver, ¿quién me lo escribe en el chat, por favor? Muy bien, excelente, Vicky. Claudia. Así es, José Luis, Yolanda, Julieta, Francesca. Él es Sigmund Freud. Y nosotros tenemos mucho que agradecerle a él a pesar de que patologizó todo, a pesar de que sus orientaciones fueran netamente sexuales, tanatológicas y eróticas, pero gracias a Sigmund Freud nosotros podemos estudiar ahora muchísimo, con muchísima más amplitud la psicología. Como les decía, con Wilhelm Wundt, cuando crea el primer laboratorio de psicología experimental en Alemania, nace el estructuralismo más o menos en promedio en el año de 1879. A través de esta corriente del estructuralismo, se da el estudio de la estructura de los procesos mentales a través del método de la introspección. Por su parte, en 1896 es el primer personaje que nosotros vimos ahí en la pantalla, William James. El objetivo del estudio del funcionalismo es las actividades mentales desde el punto de vista de su función, mientras que Wilhelm Wundt hablaba de las estructuras y las dividía, James al revés, las unía y verificaba cómo funcionaba cada una de esas partes del cerebro y observaba a través de ello la conducta humana. Cada vez nos vamos aproximando más entonces a la psicología como tal, la vemos en la actualidad. El psicoanálisis surge más o menos entre los 1890 y 1897. El psicoanálisis es pues una de las bases científicas más estudiadas, no solamente en psicología, sino también en fisiología y medicina. Sigmund Freud. A pesar de que este hombre fue austriaco, que le daba no un valor agregado, sino todo lo contrario. En esa época se salía de la anarquía nazi y bueno, ustedes saben que Austria también fue esclavizada por ellos. Pero Sigmund Freud venció mucho esas barreras. Él fundó el psicoanálisis y su objetivo fundamental fue el estudio del inconsciente como elemento básico en la estructura psicológica del individuo. Él habla del ello, del yo y del superyo, y esto seguramente todos los psicólogos lo recordamos. Cuando yo empecé a recordar este asunto, pues recordé mis primeros años en la psicología. ¿Recuerdan el ello?
Excelente. Esto a mí me apasiona de verdad porque es un tema tan interesante, tan rico. Vamos a ver, ¿quién me responde? El ello. A ver, instintos, muy bien. El yo, el yo, lo que soy, el aquí y ahora. Muy bien. Y el super yo, lo que quiero llegar a ser, lo moral, lo ético, ¿verdad? Entonces, Sigmund Freud estructuraba la mente en estos tres paradigmas, el ello, el yo y el super yo. Y también hablaba de instintos que nosotros los seres humanos tenemos. Y él habla del tánatos y el eros. El tánatos tiene que ver con la muerte y el eros con la sexualidad. Pero luego nace el conductismo con Watson, y Watson cambia totalmente esa estructura mental, cambia totalmente esa estructura de pensamiento que Sigmund Freud instaló en la mente y que aún en la actualidad está instalada en la mente de numerosos psicólogos y psiquiatras. Él estudió la conducta humana desde lo más observable, lo que se podía medir, lo que se podía cuantificar, lo que se podía observar. La finalidad entonces del conductismo es que, dado el estímulo, se pueda predecir qué respuesta iba a emitir la persona que recibía el estímulo. Y dada la respuesta, poder predecir el estímulo antecedente. Cuando hablamos de conductismo, hablamos también de dos personajes muy representantes del conductismo. ¿Recuerdan el perrito de Pavlov? ¿Sí? Muy bien, hablamos de Pavlov y Skinner, ¿verdad? En esta etapa también. Vamos con lo siguiente. Ahora, a través de ese tiempo, a través de los 1800, la gente hablaba de eso, hablaba del condicionamiento operante, del condicionamiento clásico, hablaba de los estímulos, las respuestas, y había mecanizado al ser humano y lo había animalizado, como que el ser humano actuaba a través de instintos, a través de pulsiones. Pero cuando nace el humanismo, resquebraja totalmente toda esta filosofía. El humanismo entonces empieza a centrarse en el ser humano como un ente social, un ente pensante, un ente que se desarrolla, que interactúa, que tiene una experiencia sensorial con, con sus prójimos. El humanismo fue fundado por Carl Rogers y Viktor Frankl. El objetivo de esta tendencia de pensamiento es el estudio de la experiencia de la persona como un ser libre y responsable de su propia existencia. ¿Qué más? Las relaciones que establece el ser humano son esenciales en el desarrollo de su personalidad. Terapia centrada en el cliente. ¿Cuál de estos dos personajes habla de la terapia centrada en el cliente? Muy bien, Rogers. ¿No se ven las diapositivas? Ahí, ¿sí? Muy bien. Y la logoterapia, Viktor Frankl, ¿verdad? Los invito a ustedes, participantes de IGEP, los invito a que puedan darse un tiempito de revisar la biografía de Viktor Frankl. ¿Alguno de ustedes la conoce? Es realmente una historia de vida y de trascendencia impactante justamente para nuestros tiempos. Es el fundador de la logoterapia. Viktor Frankl fue un hombre que tuvo una vivencia realmente terrible. Y si nosotros hacemos una introspección a nuestra vida y vemos lo que está pasando en el aquí y ahora y qué pasa con nuestros pacientes, porque de hecho nosotros tenemos pacientes a los que atendemos, y a mí también me sucede porque tengo pacientes todos los días. ¿Qué pasa con nuestros pacientes? ¿Creen que el mundo se les acaba? Algunos de ellos por crisis de pánico o de ansiedad creen que se van a morir. Él fue prisionero en Auschwitz, es verdad. Él estuvo confinado en los campos de concentración nazi
perdió a sus padres, perdió a su hermano, perdió a su cuñada, y meses después de casarse pierde a su esposa. Vamos a ponernos a pensar un poquito qué hubiera sucedido en nuestro caso si es que esa situación la hubiésemos vivido nosotros. Hubiésemos sido capaces de fundar toda una escuela terapéutica que hasta la actualidad causa impacto en la vida de los psicólogos y de las personas que la viven, la logoterapia. Hubiéramos sido capaces de realizar todo sinnúmero de descubrimientos y posicionarnos así como lo hizo Víctor Frank. Verdaderamente es un hombre admirable y para mí es uno de los personajes más importantes en la historia de la psicología. Él murió en el 96 o 97 más o menos, no recuerdo bien la fecha exacta, pero para mí es un ser trascendente, es una persona que influye de manera positivísima, no solamente por lo que pensó, sino también por lo que vivió. Te invito esta noche a que puedas revisar la historia de su vida. Muy bien. No veían las diapositivas porque quería verlos a ustedes, pero ahora sí las podemos ver. ¿Sí? Excelente. Él creó la logoterapia, que es el encontrar el sentido a la vida, de la existencia humana, la búsqueda de ese sentido por parte del hombre. Para Víctor Frank, la primera fuerza motivadora del hombre es la lucha por encontrarle el sentido a la vida, encontrar sentido a su propia vida. Y él tiene un libro maravilloso que se llama El hombre en busca de sentido, que te invito a que también lo puedas, si es que pudieras hacerlo, encontrarlo. Muy bien. Pero vamos ahora con la parte que nos toca, que es la psicología sistémica y por el cual estamos aquí. Déjame decirte que la psicología sistémica ha venido gestándose y alimentándose de todas las estructuras, de todas las etapas que te he ido mencionando anteriormente. No podemos ser faltos de gratitud y decir de que no tenemos nada de psicoanalistas, no tenemos nada de conductivistas ni de estructuralistas, porque de todo un poco hemos podido extraer para formar esta nueva tendencia de pensamiento. La teoría sistémica se basa en la teoría general de los sistemas de Ludwig von Bertalanffy. Su objetivo es el estudio del comportamiento de las organizaciones humanas, ¿sí? Partiendo desde la familia. Cuando hablamos de psicología sistémica, hablamos del sistema familiar en el que nos interrelacionamos todos. Y también estudia la comunicación que se establece entre los vínculos de todos los miembros de este sistema y del subsistema. Bateson, por su parte, habla de la teoría de doble vínculo en el Hospital de Palo Alto. Se realiza el paso del síntoma individual al sistema. Entonces, es con la teoría sistémica de que el psicólogo empieza a analizar el síntoma del paciente no como un asunto aislado, sino como un asunto que tiene que ver y trae consecuencias en su espectro de desarrollo, en todo lo que gira alrededor de él, en todos los miembros que forman parte del sistema donde el síntoma se encontraba presente. Salvador Minuchin inicia un proyecto de investigación con familias de bajo nivel social puertorriqueñas y él permitió el desarrollo de un estilo particular de hacer terapia familiar y actualmente se conoce como la escuela estructural, que es una de las escuelas de la psicología sistémica. En sus inicios, la psicología sistémica trabajó con el llamado miembro sintomático. Así se le llamaba a la persona, al individuo que mostraba los síntomas patológicos. También se le llamaba paciente índice. Este paciente índice está dentro de un sistema familiar y expresa cierta patología psiquiátrica o psicológica por las cuales es referido al psicoterapeuta. Entonces,
se fue desarrollando el marco teórico y se fue nutriendo, y entonces ahora el enfermo ahora resulta ser que más bien es un portador de los síntomas de una dinámica disfuncional de un sistema. Por eso que ahora hablamos de familias funcionales y familias disfuncionales. En este método de intervención, la frecuencia de las sesiones es bastante corto. Con respecto al psicoanálisis, por ejemplo, varía de manera abismal. Los sistémicos solemos tener más o menos una variabilidad de sesiones entre 10 a 15 sesiones y buscamos tener resultados más o menos entre la 11ª a 12ª sesión. Para el sistémico lo importante es que la relación que surge de la interacción entre las personas sea básica para poder fomentar el estudio del sistema. Un sistema, sea el que sea, familiar, de pareja o social, está compuesto por un elemento o más que están ligados entre sí, de tal forma que un cambio en el estado seguirá a otro cambio del sistema, pudiendo llegar a conocer aspectos fundamentales de la patología individual de uno del sistema. Aquí vemos a Salvador Minuchin, Ludwig von Betanlaffy, que es uno de los fundadores de la teoría sistémica, y también a Bateson habla de la teoría del doble vínculo, que es básica para formar esta teoría. Muy bien, sigamos entonces con la exposición. Ahora, aquí tenemos a 4 personajes importantísimos dentro de la teoría sistémica. La aportación más importante para la fundación de esta nueva escuela es la de estos 4 italianos. Ellos forman el grupo de Milán. Tenemos en primer lugar a Mara Selvini Palazzoli, Luigi Bosoclo, Gianfranco Caccin y Giuliana Parata. Ellos, como les decía, forman el grupo de Milán, que ponen en marcha un centro de terapia familiar, donde no se trata al individuo patológico, donde no se trata al miembro sintomático o al paciente índice, sino se busca encontrar causalidad entre el sistema y cómo es que se compone el sistema y por qué dentro del sistema se originó ese paciente índice. En la década de los 70, el enfoque sistémico se ha consolidado aún más y comienza la fase de proliferación de escuelas que hacen la recolección de anomalías y de las limitaciones también. Y es importantísimo esto, ¿no? Ya que si es que tú recoges las limitaciones del sistema al cual estás estudiando, pues puedes reconocer qué es lo que te falta y qué es lo que en lo que tienes que trabajar. Entonces, la terapia sistémica. Basándonos en este concepto, podemos decir que el individuo, como parte del sistema, acaba actuando en función de lo que le rodea. Y yo quiero con esto, hacerles una pregunta. ¿Recuerdan ustedes el aprendizaje vicario? No puedo verlos, a ver qué está pasando aquí. ¿Recordamos el aprendizaje vicario? Albert Bandura, ¿verdad? ¿Tendrá relación con esto que estamos estudiando en este momento? Tiene que ver mucho con el modelado, ¿verdad? Dentro de la configuración de nuestra vida pertenecemos a varios de estos sistemas, ¿sí? El núcleo familiar en el que tú y yo nos desarrollamos es el principal sistema. Ahora, las amistades y compañeros de actividades diarias, compañeros de trabajo, amigos de colegio, amigos de universidad, etcétera, son otros sistemas en los cuales nosotros nos movemos, en los que interactuamos diariamente y de los cuales recibimos valores y también antivalores, ideas o actitudes que nos conforman a lo largo del tiempo, ¿sí? Ahora, si nos basamos a este concepto, el individuo como parte integrante del sistema acaba actuando en función de lo que le rodea. Nosotros somos
lo que nuestro sistema de vida es. La terapia sistémica va a buscar identificar y diagnosticar esas relaciones que existen dentro del sistema para poder comprender la conducta individual. Existen sistemas abiertos y sistemas cerrados. Y es importante que el terapeuta sistémico pueda determinar si es que el sistema en el que nos desarrollamos es abierto o cerrado, es permeable o impermeable, para saber cómo actuar y qué perspectiva tener frente a la terapia que va a brindarle al, eh, no al paciente, sino al cliente, porque aquí se habla de cliente. En conclusión, entonces, la terapia sistémica es una rama de la psicología que no trata al individuo de forma aislada, que no lo patologiza, ya que considera que nuestra manera de ser depende de lo que aprendemos en los sistemas en los que interactuamos. Esto es muy interesante. Nosotros les vamos a pasar las diapositivas. Ustedes enriquezcanlas si pueden y sigan leyéndolas y sigan buscando información, porque esto va a orientarnos muchísimo en el momento en que realicemos las terapias de pareja y terapias de familia. Existen 9 modelos de terapia sistémica familiar y aquí los podemos ver. Vamos primero con el modelo psicoanalítico, con la escuela psicoanalítica. Su objetivo es el insight y tratan de alcanzarlo a través de la interpretación. Ahí están sus representantes. También existe la escuela existencial, cuyo objetivo es la reconciliación mediante el reenvío a los orígenes. Todas estas son las escuelas de la teoría del modelo sistémico. Existe la transgeneracional, que se centra en las lealtades invisibles. Todo esto lo vamos a ir desarrollando en las siguientes sesiones, por si acaso, así que no coman ansias. La escuela de la comunicación, que trabaja sobre la mala comunicación del sistema. La escuela estructural, que se centra en la reestructuración del sistema familiar. También está la escuela ecléctica, la que se ocupa en la disfuncionalidad del sistema tratando de hacerlo funcional. La escuela estratégica, que se centra en la incapacidad de resolver problemas y tratan de devolver estos problemas a la familia por medio de la reformulación. La escuela sistémica interracional de Palo Alto cambia la interacción disfuncional por medio de la manipulación no explicitada. Y esta escuela es bastante interesante el trabajo, cómo lo realizan. La escuela paradójica se centra en el no deseo del cambio y en los juegos de poder. Tratan de provocar crisis por medio de la connotación positiva y de la prescripción paradójica. Y aquí están todos sus representantes: Rufus Liendo de la escuela psicoanalítica, Satir de la escuela de la comunicación, Manuchin de la estructural, Haley de la estratégica y así sucesivamente. Muy bien. Ahora, vamos a por lo que ustedes están aquí esta noche, las técnicas habituales en terapia sistémica familiar. No pretendemos haber descubierto la pólvora, pero lo que sí, el terapeuta de familia que aplica la terapia sistémica familiar tiene que tener una percepción totalmente agudizada, tiene que tener criterios de observación y entrevista bastante claros para poder llegar a consolidar qué modelo de todos los que vamos a ver en la siguiente exposición podemos aplicar para tal o cual caso. No todos los casos van a meritar la misma intervención. Hay casos y casos. Mucho va a depender de nosotros como psicólogos, de nuestra mirada aguda, de nuestro ojo clínico también, porque tenemos que también tener ojo clínico, para poder realizar una terapia sistémica familiar que llegue a conclusiones certeras y, lo más importante, en el que nuestro cliente se sienta que es el centro, que es el eje de la solución del problema. Muy bien. En la terapia familiar sistémica existe una serie de intervenciones. Aquí yo voy a mencionar las más habituales. Algunas son tomadas de otras formas de terapia y desde luego es una forma de trabajar que admite el uso de cualquier técnica que se considere apropiada. ¿Sí?
Entonces, en la terapia sistémica familiar hay una serie de intervenciones que están ligadas en la una con la otra. No podemos cuadricularnos con una de las escuelas y decir, yo soy estructuralista y todas mis intervenciones van a tener este marco. No, tenemos que ser eclécticos en cierto modo, porque nuestros pacientes no merecen eso, merecen a un profesional que esté totalmente capacitado en todos los modelos de intervención. Necesitamos evaluar concienzudamente el problema, la problemática por la cual vienen nuestros clientes y poder establecer un rapport en primer lugar, para luego tener pues una intervención adecuada con los fines deseados. Algunas son tomadas de otras formas de terapia y desde luego es una forma de trabajar que admite el uso de cualquier técnica que se considere apropiada. Esto lo van a tener ustedes, así que no se preocupen si es que no lo pudieron ver y solo me vieron a mí, por favor disculpen, pero lo van a tener ustedes, no se preocupen. Y lo he hecho con mucho cariño y he tratado de sintetizar todo al máximo porque en realidad este tema es muchísimo, muchísimo más amplio de lo que lo estamos percibiendo en este momento. Y disculpe que esté corriendo también, sino que la hora se nos va. ¿Cómo son las sesiones de terapia sistémica? La terapia sistémica está dirigida a una familia, principalmente, donde a través de las consecutivas sesiones el psicólogo actúa de guía para el paciente. Ahora, vamos a hablar un poquito del término familia. Cuando yo hablo de familia, a veces se nos viene a la mente el asunto de papá, mamá y niñitos, ¿verdad? Pero cuando hablamos de familia también podemos hablar de una mamá con su hijo, de un papá con su hijo, de una pareja que, imagínate tú que te venga una pareja, pues no, mamá, mamá y su hijo, y tú porque tienes algunas creencias o algunas estructuras mentales o algunos paradigmas o prejuicios dices, no, pues para mí eso no es familia. Se fueron otra vez las diapositivas. Cuando los veo a ustedes se van las diapositivas. Es que quiero interactuar con ustedes. No importa, ahorita las vuelvo a poner, no se preocupen. Quiero verles las caras a ustedes para poder interactuar. ¿Sí? ¿Está bien? Ya, excelente. Entonces, ¿qué pasa con ese tipo de estructuras? ¿También son familia? ¿Sí o no? Claro que sí. Si me viene una pareja bisexual, por ejemplo, al consultorio y vienen con un niño y me dicen, saben que este es mi hijo y quiero que nos atienda. Y yo le digo, mira, dentro de mi percepción de familia, tú no formas parte, eres una familia disfuncional. Caramba, ese terapeuta está totalmente desenfocado. Tenemos que fijarnos en el aquí y ahora, dejando muy de lado mis creencias religiosas, filosóficas y todo lo que tenga que ver con mis paradigmas y prejuicios personales, ¿sí? Entonces, cuando hablo de familia, ahora sí la pueden ver, ¿verdad? Excelente. Cuando hablo de familia, hablo de un grupo de personas unidas por lazos consanguíneos, pero que no siempre eh, son o forman la familia que yo tengo en mi mente parametrado. ¿Está bien? Observan los distintos roles que tienen los miembros de la unidad familiar y sus posiciones con respecto al sistema para establecer su funcionamiento. Ahora, déjame decirte algo más. Si es que no estamos preparados emocionalmente, ojo, escúchame bien, por favor, esta noche, porque yo tengo pacientes a veces que me vienen en realidad los pacientes con cada caso, ¿no? Que nos hacen abrir los ojos, pero tienes que tragar la saliva, ¿verdad? Tienes que pasar la saliva porque son tus pacientes y vienen a buscar ayuda de parte de ti. Se supone que tú los vas a ayudar a encontrar la solución. Si es que tienes estructuras mentales bastante cuadriculadas, yo te sugiero que no realices terapia. Si es que tus paradigmas y prejuicios van a sumar más del querer ayudar a la gente, mejor no te formes como terapeuta. Y te lo digo de todo corazón, porque las personas cuadriculadas y las personas que tienen estructuras mentales bastante rígidas no suman, sino restan. Estamos en este mundo los terapeutas para formar un camino con las personas que vienen con nosotros, para ayudarles a encontrar un sendero, más no para etiquetarlos, patologizarlos, victimizarlos o señalarlos.
El primer paso que tenemos que tener presente es que dentro de las técnicas y las pautas de la psicoterapia que nosotros vamos a utilizar, estas técnicas tienen que consistir en el análisis y la comprensión de cuál es el tipo de sistema en el que se encuentra mi cliente. Y aquí esta palabra paciente vamos a sacarla, no es paciente, es mi cliente, para llegar al núcleo o el origen de los problemas. Ese es el primer paso, identificar cómo es el sistema del cual viene mi cliente. Y en segundo lugar, el segundo paso puede ser modificar la posición y los límites entre los individuos que conforman el sistema o entre los subsistemas, los subgrupos del grupo principal. ¿Cuál es un subgrupo del grupo principal? La pareja, los hermanos, ¿sí? Y estos subgrupos forman un sistema que es la familia. De esta forma, cada individuo de la familia a la cual estamos atendiendo conocerá cuál es la posición que ellos tienen dentro del clan familiar, dentro del grupo familiar, y lo que conlleva, por ejemplo, las funciones que le corresponden o no a cada miembro de la familia, los papeles que le han sido asignados o no, y las pautas para evitar relaciones negativas. Entonces, querido terapeuta, querido psicólogo, psicóloga, sociólogo, fisiólogo, antropólogo, maestro, que estás esta noche con nosotros. El terapeuta familiar sistémico tiene que analizar, como les dije al principio, concienzudamente en qué consiste, cómo está formado el clan, el grupo al cual yo estoy interviniendo, con el cual yo estoy trabajando. Y tengo que identificar sus jerarquías, tengo que identificar cuál es la función de cada uno de los subgrupos del sistema familiar, o subsistemas del sistema familiar. Ahora, cada grupo familiar tiene múltiples vías a la hora de interactuar. La terapia familiar sistémica va a analizar las reglas que han ido creando ese grupo que te está siendo asignado en este momento para establecer sus formas de relación. ¿Qué quiere decir esto? Que no existe un sistema exacto, modelo, del cual yo me vaya a basar para de esa manera medir los demás sistemas que vienen a mi consultorio a tratarse. Los límites, reglas y pautas dentro del sistema familiar indican el orden de jerarquía y los límites entre los subcomponentes. ¿Está claro? Muy bien. Lamentablemente no puedo verle sus caras. Quiero verle las caras. A ver, de aquí un ratito les voy a volver a poner las pantallitas. Los problemas surgen cuando se producen cambios en esas jerarquías o se sobrepasan los límites entre los subsistemas, lo que sucede en muchos casos por la misma evolución temporal o circunstancial. Y para poder comprender esto de una manera más práctica, necesitamos nosotros tener un estudio de caso, ¿sí? En las siguientes sesiones vamos a analizar casos para poder entender cómo es que se aplican estos principios a un sistema familiar real, para que podamos conocer estos métodos de intervención desde la realidad, el aquí y ahora, lo que pasa en los sistemas familiares que nos vienen a terapia, que nos vienen a consulta. ¿Hay una necesidad grande de hacer terapia de pareja? Pues sí, en la actualidad sí. Terapia de pareja y terapia de familia. Nosotros no vinimos con un manual de instrucciones, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, en caso mío, yo soy madre y muchos de ustedes también lo son. El hecho de ser madre, cuando tú vas al hospital y dices, bueno, voy a dar a luz, ¿no? A ver, necesito que me ayuden, que me asistan para poder dar a luz. No es que te viene la obstetra y te dé el manual y te dice, mire, señora fulana de tal, aquí le doy su manual de cómo ser una buena madre. Eso no existe. Tampoco existe un manual de cómo ser una buena pareja, tampoco existe un manual de cómo ser un buen marido, no existe un manual de cómo ser una buena esposa, no existe. Esos conocimientos los vamos adquiriendo a través del tiempo.
Entonces, la necesidad de hacer terapia de pareja y de hacer terapia familiar es importantísima en este tiempo. El primer subsistema es la pareja. Y por tanto, esta debe definir muy claramente los límites y los espacios propios para preservar su continuidad. Qué importante es esto, señoras, señores presentes, de verdad. Y los que tienen oportunidad, les pido por favor encarecidamente, los que tengan oportunidad de trabajar con adolescentes, con jóvenes, señoritas, que todavía no han formado una familia, les pido que ustedes puedan socializar estos temas, estos asuntos con ellos. En realidad, la terapia de pareja nos va a ayudar muchísimo a poder concretar una relación armoniosa, una relación interpersonal adecuada. Lógicamente no vamos a vivir en un paraíso, nadie lo vive, pero sí es necesario de que los jóvenes y señoritas de la actualidad tengan una guía, y para eso estamos. Hay que definir bien los límites y los espacios propios para preservar la continuidad de la pareja. No lo digo yo, lo dice esta teoría. La relación de pareja será un referente a largo plazo para los hijos sobre las relaciones de pareja, la forma de trato y la comunicación en pareja. Y ahora quiero ejercer mi posición como psicóloga frente a ustedes. ¿Me permiten hacerlo, por favor? ¿Me lo permiten esta noche? Porque de aquí no sé si los volveré a ver. Así que yo quiero en esta noche poder comentarles un poquito, haciendo un paréntesis, porque yo tengo una responsabilidad con ustedes que me miran aquí en esta noche. Y quiero focalizarme en este punto, en esta última partecita que les he leído. La relación de pareja será un referente a largo plazo para sus hijos sobre las relaciones de pareja, sobre la forma de trato y sobre la comunicación en pareja. ¿Qué quiere decir esto? Que simplemente yo formo mi pareja con X fulano, sultano, mengano, sin pensar en los pros, en los contras, en las situaciones que vienen más adelante, en las consecuencias que tiene la formación de mi hogar, de mi familia. Esto tiene un impacto grande en nuestros hijos y por ende en la sociedad en la cual nos movilizamos. Tiene un impacto profundo en todo lo que hacemos. Hay un dicho que dice de tal palo, tal astilla, y en realidad es el estándar. Si tú con tu pareja, mira, y esto te lo estoy diciendo a ti que quieres un terapeuta familiar o que eres un terapeuta familiar, si tú con tu pareja no estás bien, eso no quiere decir que vivas en el paraíso, como te dije hace un momento, pero que tengas siquiera una relación interpersonal saludable. Si es que no estás bien, tú no puedes realizar terapia. Pero ¿por qué si una cosa no va con la otra? Si mis conocimientos no tienen que ver con lo que hago, pues en psicología sí. En psicología lo que yo hago como persona implica lo que yo pienso, implica mi toma de decisiones, implica lo que está aquí en mi cabeza, implica cómo yo me interrelaciono con los demás. ¿Y qué pasa con los solteros? Me dice Walter. ¿Qué pasa con los solteros? Pues con los solteros, ¿qué es lo que pasa? Que tienes todo el tiempo y el espacio para meditar con quién quieres formar un hogar. Tienes todo el bagaje, tienes todo el correlato, tienes toda la información para formar una familia feliz. No existe un modelo de familia, no existe en la actualidad. Pero lo que sí existe es las ganas de querer salir adelante los dos juntos como pareja, como un solo ente, ¿sí? Como un solo subsistema. Acá me dice una persona, y a mí me encanta interactuar porque este es un webinar, yo de soltero evalúo las opciones y escojo la que más me conviene, pues así tiene que ser, aunque suene frívolo, aunque suene demasiado pragmático, tengo que evaluar a cabalidad con quién quiero formar mi pareja
para que esa pareja que yo forme y luego tenga mis hijos con esa pareja, tenga un efecto positivo en ellos y un efecto positivo en mi sociedad. Muy bien, José Luis. El terapeuta no puede proyectar sus experiencias familiares o amorosas en el trabajo que realice. Claro que no, pero nosotros somos seres emocionales. Y todo lo que tú pienses y vivas, a pesar de que en la psicología te hayan enseñado, en la carrera te hayan enseñado, en la universidad te hayan dicho, tú no puedes empatizar demasiado con tus clientes, con tus pacientes, tú tienes que delimitar bien tu realidad de lo que vas a aplicar en los demás. Lamentablemente tus prejuicios y paradigmas siempre, escúchame bien, psicólogo y psicóloga, siempre van a calar en la forma de intervención que tú realices con tus clientes. Muchas veces dice acá, como soltero no hay mucha experiencia como un casado. Pues sí, pero tienes todo el tiempo para poder equiparar información y eso es lo bueno. Así que tienes más responsabilidad, así es que tienes más chance de no cometer errores. No tiene nada que ver tu estado civil ni tu orientación sexual, claro que no. Tú puedes tratar a un sistema, como te dije, bisexual, heterosexual, homosexual, asexual, subsexual, de todas las formas. Para eso tienes que prepararte. ¿Está claro? Muy bien. Terminó mi momento de psicóloga. Vamos ahora con lo que estábamos viendo. El sistema conyugal con el tiempo se convertirá además en subsistema parental cuando lleguen los hijos, que serán el subsistema filial. Su función será, escuchen bien, su función de este subsistema conyugal es cuidar, educar y transmitir un determinado tipo de autoridad que progresivamente deberá dejar paso a la autonomía de los hijos a medida que vayan creciendo. Qué importantísimo esto, de verdad. Y esto tómenle foto, enmárquenlo, los solteros, los casados, los viudos, los divorciados, los que quieren tener, los que no quieren tener hijos, enmárquenlo, porque esto tú tienes que transmitirle a tus clientes cuando lleguen a terapia. Tú tienes que mencionárselos. La función del subsistema conyugal va a ser cuidar, educar y transmitir un determinado tipo de autoridad que progresivamente deberá dejar paso a la autonomía de los hijos a medida que vayan creciendo. Creo que ya se me terminó el tiempo. Vamos con las técnicas de terapia de familia del enfoque sistémico. Y esto lo voy a bastante rápido para que ustedes puedan en la siguiente fecha tener un poquito más a través de los estudios de caso que vamos a realizar. La técnica 1 es la redefinición positiva del síntoma, ¿sí? Esto lo hizo Minuchin, lo practicó Minuchin, donde intenta proporcionar una lectura relacional distinta de los hechos, que ponga en duda las estructuras del sistema, ¿sí? Aquí se desafía las definiciones dadas en la familia, entre las que se incluye el rol del paciente identificado, cuestionando así la visión de la realidad. ¿No la pueden ver? ¿Me van a ver? ¿La pueden ver? ¿Sí? ¿Sí? A ver, muéveme la cabecita. Excelente. La técnica 2, connotación positiva del síntoma, es atribuir un significado positivo a la conducta problema. ¿Ya? Ahora, el equipo de Milán argumenta que definir solo el síntoma en positivo tiene la implicación tácita de definir el resto de la familia en negativo, lo que supone una cierta alianza del terapeuta con el portador del síntoma, mientras que ellos propugnan una posición de neutralidad. La tercera técnica son las excepciones y las preguntas de milagro. Y esta técnica es muy favorable utilizar dentro de la terapia. ¿En qué consiste? En la pregunta del milagro tú le preguntas a la familia, ¿cómo sería el día si, imagínate, ocurriese un milagro? Y este problema por el cual tú vienes a terapia se soluciona de golpe. Por ejemplo,
acá dice, ¿no? Se busca conocer qué sería lo primero en lo que lo notarían. ¿Cómo variaría mi problema? ¿Qué es lo primero que yo vería si es que sucede un milagro y este problema ya no existe más? Entonces, ¿qué vamos a lograr con esta técnica? Eso nos va a dar pistas sobre los elementos a inducir para hacer que el milagro empiece a ocurrir en la familia. Por ejemplo, la madre y el hijo no discuten porque el padre apoya a la madre solo en algunas ocasiones. Entonces podemos fomentar que el padre apoye más veces a la madre. ¿Sí? Es la pregunta del milagro y las excepciones. La técnica 4, las preguntas de escala. Creo que están escribiendo por aquí. Quiero ver un ratito qué están escribiendo. Así es, muy bien, Meji. Así es. Así es. Si es que presentamos algún problema emocional, tenemos que trabajar y tenemos que buscar apoyo. ¿El terapeuta va al terapeuta también? ¿El terapeuta va al psicólogo también? Claro que sí. ¿Qué pasa cuando tú terminas una terapia y terminas sobrecargado? Hiciste transferencia con el cliente. ¿Qué ha pasado? ¿Te ha sucedido? A mí sí me ha sucedido. Déjame decirte que han habido circunstancias en las que he hecho transferencia con mi cliente, no contra transferencia, sino transferencia con mi cliente. Y he llegado la noche y me he puesto a llorar. Y es que somos seres humanos. Es que nos damos cuenta del problema en el que viven muchas familias y a veces queremos nosotros solucionar como con una varita mágica las cosas. ¿Te ha sucedido a ti? Somos personas de carne y hueso. Pero tenemos que aprender a lidiar y la maduración nos va a ir enseñando poco a poco cómo poder encontrar una homeostasis en este aspecto. Muy bien, me gusta leerlos, disculpen. La siguiente técnica es las preguntas escala. Un tipo de pregunta que en ocasiones es útil es pedirle a la familia que valoren del 1 al 10 en qué punto está el problema por el cual viene. Desde aquí entonces podemos indagar qué haría falta para subir un puntito en la escala o bajar la puntuación que han hecho para conseguir que no baje más. Esa es la pregunta de escala. Las preguntas circulares, cuando le preguntamos a otro miembro de la familia por lo que hace, siente, piensa, el miembro del que queremos saber algo. Esto evita una escalada de discusiones, fomenta una visión cíclica e interrelacionada del problema que afecta a todos y permite en muchas ocasiones que fluya información que se desconocía o que surjan puntos de vista nuevos. Y la técnica de la ilusión de alternativas, ¿ya? Esto lo utilizó Erickson. Luego se usó en todos los sucesivos modelos de psicoterapia estratégica, como el modelo breve y el modelo de Nardone. Se debe construir la apariencia de dos opciones para devolverle el poder al paciente o familiar tomando una decisión. La técnica 7 es la tarea paradójica, la 8 la técnica de la confusión. Por último, cabe destacar que cada una de las técnicas de la terapia sistémica familiar requieren de profundos conocimientos de la psique humana, del manejo de los grupos y de los estilos comunicativos. Resultarán eficaces siempre y cuando se realicen en un contexto terapéutico y sean promovidas por un profesional de la salud mental especializado en este ámbito. Muy bien. Se nos fue el tiempo, qué pena. Me encantó poder estar con ustedes esta noche. Mi nombre es Natalie Tuesta. Ahí está mi número. Tengo materiales bastante importantes que poder socializar con ustedes si es que así lo desean. No se preocupen que estas diapositivas van para todos ustedes con mucho cariño. Y ahí está mi número de WhatsApp, 993-995247. ¿Sí? Señoritas, jóvenes, señores, señoras, colegas, amigos, esta noche
En realidad este tema abarca muchísimo más de lo que hemos visto en esta corta hora. Para realizar una terapia de familia, una terapia sistémica, adecuada, estructurada y con resultados óptimos, tenemos que conocer con exactitud los métodos que vamos a aplicar. ¿Sí? Repito, 993-9947. No se preocupen por las técnicas. Las técnicas van a ser desarrolladas, no mencionadas, sino desarrolladas en el siguiente webinar. ¿Está bien? 993-995247. ¿Sí? En realidad abarca muchísimo tiempo. Acá hay una pregunta de Medellín. ¿Considera que como profesionales de salud mental debemos formarnos como terapeutas familiares? Sería excelente, en realidad sería excelente porque no solamente es un tema que ahorita pues es necesario y vital, sino también porque este tema nos ayuda a nosotros como seres humanos. Si tú y yo tenemos un hogar, nos va a ayudar muchísimo a poder conocer cómo funciona nuestra familia y cómo hacer que funcione mejor. ¿Algún libro material? Tengo muchísimos, pueden escribirme, ¿sí? Libros de Minuchin, no tengo de otros autores que hacen recopilaciones, ¿sí? Documentos de Palo Alto, Minuchin, tengo recopilaciones, ya me pueden escribir por favor. Si necesitan alguna terapia de pareja o algo, me escriben. Gracias, gracias a todos ustedes. ¿Alguna pregunta más? Sí, No sé. disculpa, buenas noches. ¿Puede brindar de vuelta su número para poder grabarlo, por favor? Se me borró. Lo voy a poner aquí ya. 993-995247. Natalie Tuesta. ¿Alguna Sí, otra pregunta, jóvenes, sí, por señoritas? favor. Dígame. Las diapositivas que ha Sí, sí, sí. presentado hoy día las va a enviar por WhatsApp. IGEP las va a socializar. Yo se las doy a IGEP, IGEP las va a socializar con todos ustedes. Muchas gracias. Gracias a Consulta, ¿y ustedes. dónde nos inscribimos los que queremos el El certificado? certificado con IGEP, con IGEP. Ahí en la publicación, ahí hay un enlace. Ingresen por favor al enlace. Ahí ustedes se pueden contactar con las personas de IGEP que les van a dar todas las recomendaciones para que puedan realizar la certificación y puedan recibir también las diapositivas. La Ok, siguiente muchas sesión, gracias. por favor, nos van a Siguiente enviar el martes. link también, ¿no? Sí, 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 sí. Les vamos a mandar el link también. Así es. El rol de terapeuta de Buenas familia es la noches. siguiente Quisiera sesión. saber un poco acerca de dónde usted obtuvo su formación en terapia sistémica o si en Perú hay alguna escuela que se dedique a ello. Mire, en Perú se realizan varias especialidades y diplomados. Uno de los lugares donde yo recibí mi especialización es en la Universidad Peruana Unión, el año pasado. Universidad Peruana Unión. Este año van a volver a hacer una formación de terapeutas en terapia breve centrada en soluciones, que tiene mucho que ver con la terapia familiar sistémica, terapia breve centrada en soluciones. Hay una página, escríbanme por favor, hay una página de terapeutas, un grupo de terapeutas mexicanos que están brindando ahora en el 2020 una certificación en terapia familiar sistémica. Yo se los voy a pasar con mucho gusto si desean obtenerlo. Muy bien, más bien cualquier pregunta adicional que puedan tener por parte de ustedes, active su micrófono y está abierto para que pueda hacer las preguntas y también poder responder. Buenas noches. Hola. Licenciada, buenas noches. Le saluda Lady, soy bachiller en psicología. Recién he terminado la universidad. Felicitarla por el tema muy, muy interesante. Y bueno, cuando usted habló de las técnicas, hay una donde me interesó bastante, donde dijo usted la técnica de la confusión. ¿Cómo puedo trabajar ahí? Acá está. ¿La ves? Sí, sí. Ya, muy bien. Como les decía, la siguiente ponencia, bueno, acá me están diciendo de que es de 6 a 8, no, es de 6 a 7, ¿ya? En la siguiente ponencia, estas técnicas vamos a enfatizarlas y vamos a trabajarlas, ¿ya?
El objetivo es frustrarles en construir un significado en la situación terapéutica y por lo tanto resulte imprescindible el planteamiento de una meta, que es lo que da sentido a aquella situación. O sea, Ya. tú lo que vas a hacer es crear una confusión en ese sistema, ¿ya? Esto lo hizo de Schesser. Él desarrolló esta técnica en la que el terapeuta admite abiertamente una confusión de lo que le está mencionando la familia, de lo que le está mencionando el cliente. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esto? Es que ellos puedan construir su propio significado dentro de la situación terapéutica. De ellos va a salir el planteamiento de la meta, el planteamiento de la solución, el planteamiento de lo que desean lograr en la terapia. Y en realidad esa es la meta de la terapia centrada en soluciones, que es parte de la terapia sistémica, del enfoque sistémico, hacer de que tus interlocutores, hacer de que tus clientes generen sus propias respuestas frente a la problemática que están viviendo. Dejar a ellos que puedan explorar cuál es la solución a la que quieren llegar. Muy bien. Catalina Lazo, Dima también tenía una pregunta, más bien puede ser. Levante la manito del chat, por favor, para ir habilitando lo que es su micrófono. Buenas noches, soy psicóloga y mi pregunta es, de todas las técnicas que ha mencionado la ponente, quisiera saber si ellas se pueden trabajar de diferente manera o si que es que estas técnicas pertenecen a diferentes tipos de enfoques a nivel sistémico. En realidad tú puedes utilizar una de estas o dos o tres dependiendo a la problemática que se presente dentro de tu cuarto de terapia. Tú puedes utilizar una, dos, tres, esto depende, esto varía. Yo les decía en un principio, tenemos que ser bastante eclécticos en esto. No podemos focalizarnos en una sola estructura, en una sola escuela. Tenemos que utilizar diferentes metodologías porque las diferentes problemáticas que nos van a venir en terapia requieren de un enfoque multidisciplinario, multidimensional. Entonces, mucho va a depender del criterio del terapeuta. Estas son técnicas estructuradas, basadas en la experiencia de terapeutas sistémicos que las han perennizado como tales, pero nosotros podemos variarlas, podemos aplicarlas o no en determinada situación, en determinado momento, siempre y cuando podamos en primer lugar generar un rapport adecuado. Si generas el rapport adecuado y llegas a concretar cuáles son las metas que quieres llegar en las próximas sesiones, vas a darte cuenta de que las técnicas van a variar. Puedes utilizar la pregunta del milagro en la 10ª, 11ª o en la última sesión, como también en la 5ª o en la 6ª. Las primeras sesiones tienen que ser sesiones en las que tú obtengas la mayor información posible y generes un buen lazo, un buen rapport con tus examinados, con tus clientes. Las siguientes sesiones van a ser de que tú puedas determinar cuáles de estas técnicas tienes que aplicarlas en tal o cual caso. Muy bien, hemos terminado. Sí, el Centro Latino también ofrece alguna formación en terapia sistémica. Ya, acá hay una pregunta. Voy a terminar con esta pregunta, por favor, porque Sí, ya se una nos fue el última tiempo. pregunta. Sí, una última ¿Ya? pregunta, por favor. Miren, y esto seguramente, no voy a mencionar el nombre, seguramente aquí en el grupo, y agradezco a los demás, a los que son terapeutas, a los que son psicólogos, sociólogos, agradezco que puedan dar este espacio a las personas que no lo son para que hagan su preguntita. ¿Sí? Sí, es privado, es privado.
Muy bien, a ver, ¿dónde está? Ya. Acá, no escriban más para poder llegar a la preguntita. Ya. Ah, yo lo he hecho en privado. Jorge Ayala, sí, ahí está. ¿Sí lo pueden ver? Sí, él es uno de los formadores en terapia breve centrada en soluciones, que es excelentísimo y que está empezando un diplomado ya este mes, creo que ya lo empezó. En la terapia de pareja también incluye recuperar la confianza en cuanto a alguna traición o mentira, sí, en realidad sí, pero tienes que tener mucho cuidado en ese aspecto para que las personas que están implicadas en este asunto no sientan que realizas alianzas terapéuticas con la persona equivocada, ¿ya? Acá había una pregunta de una persona que es evidente que no es terapeuta ni psicólogo. Ay, qué pena, se perdió la preguntita. ¿Y dónde está? Qué pena, jóvenes, no lo tengo aquí, han escrito bastante. Centro Latino ofrece también terapia breve centrada en soluciones, excelente. Disculpe, Ahí está, Richard Cuárez. disculpe, ¿me escucha? Sí, Una persona preguntó si es bueno que su pareja tenga acceso al Facebook. ya, gracias. Me has leído la mente. Muchas gracias estaba buscando esa pregunta en realidad. Bueno, mira, si es que es tu novia, tu enamorada, tu amiga especial, tu saliente, que te revise el Facebook, que te revise el Instagram, que te revise los mensajes, y tú te vas dando cuenta de cómo es su manera de proceder, ¿verdad? Entonces, te va dando indicadores de cómo va a ser tu vida. Imagínate cuando seas su pareja, después ya empiecen la convivencia, ¿no? Y se casen y todo, ¿no? Imagínate. ¿Quién me preguntó? ¿Un hombre o una mujer? Disculpen. No lo pude ver, se pasaron, justo eso lo estaba buscando, ¿no? Hay que tener cuidado con ese tipo de asuntos, ¿no? Si es que tú ves que es tu novia, es tu enamorada, y ya te está controlando, ya está buscando tener el acceso a tus cuentas, a tus redes, y quiere tener el control de tu vida, pues yo te sugiero que analices las cosas, que analices, yo no te digo que la dejes tampoco, porque yo no te puedo decir como terapeuta, ¿sabes qué? Deja a esa persona, tú tienes que generar tu propia solución al conflicto que estás viviendo, pero si es que tú ves de que se suscita ese tipo de cosas, pues son alertas. Es como que el semáforo no está ni en rojo ni en verde, sino está en ámbar. Y ya te está indicando qué podría pasar cuando ustedes convivan, cuando ustedes tengan una relación de pareja ya casados, formen un hogar, formen una familia. ¿Ya? Es un indicador. No te voy a decir sí o no. Un abrazo a cada uno. Buenas noches. Muy bien, agradecemos de manera muy especial pues a nuestra psicóloga Natalie Tuesta, agradecerle por el tema de esta noche y también recordarles a cada uno de ustedes que nos vemos la siguiente clase, también IGEP, muy pronto vamos a estar dando inicio también a una especialización en terapia familiar. Cualquier cosa nos están escribiendo a través de la página, ¿sí? Entonces queremos brindarle todo lo que esté de nuestra parte para juntos poder alcanzar lo que nosotros anhelamos, que es el conocimiento para poder ayudar también a nuestros semejantes, que es el propósito especial, creo, de las capacidades que nosotros tenemos. Agradecerles.